La realidad del asunto es que cumplir con las obligaciones del ISR como arrendador no es tan complicado y tampoco tan caro. Hola, soy Armando de Morada 1. En Morada 1 Series encontrarás todo lo que necesitas saber de la industria inmobiliaria en México. Hoy hablaremos de un tema que a todos los arrendadores les genera nervios, dudas, incertidumbre y miedos: los impuestos. ¿Qué onda con los impuestos en el arrendamiento? En México, según cifras del propio SAT, cerca del 50% de las personas económicamente activas están atrasadas o incumplen en alguna de sus obligaciones fiscales. Si tú eres parte de este 50%, no estás solo. Por otra parte, se estima también que solo 1 de cada 10 propietarios de un inmueble en renta en México cumplen y están al corriente con sus obligaciones. Esta brecha tan grande en el cumplimiento de las obligaciones fiscales o pagos de impuestos se origina principalmente por la falta de información, comunicación poco clara e imprecisa y también algunos mitos. La realidad del asunto es que cumplir con las obligaciones del ISR como arrendador no es tan complicado y tampoco tan caro. Ley de ISR. ¿Qué es? Ley de Impuestos sobre la Renta. En México, todos los ciudadanos que recibimos ingresos tenemos la obligación de pagar impuestos sobre las ganancias o utilidades. Esto se conoce como el impuesto sobre la renta, y existe una ley que señala y distingue los criterios y las obligaciones respecto al pago de impuestos sobre la renta que tenemos todos los ciudadanos en México. En esta ley, además de señalar las obligaciones de los contribuyentes, se pueden encontrar también algunas ventajas, como lo son las deducciones. Una deducción puede entenderse como una reducción al monto de los impuestos que debes pagar derivado de gastos que realizaste y que normalmente tienen que ver o están involucrados con tus ingresos. Esta deducción disminuye el monto de los impuestos que debes pagar. Según esta ley, algunos de los gastos que puedes hacer deducibles como arrendador son el predial, el mantenimiento, también el consumo del agua y los intereses que pagues por la compra, mejora o construcción del bien inmueble que estás rentando. Además, la misma ley contempla una deducción inmediata del 35% de los ingresos sin mostrar comprobantes de gastos y sumar también a esta deducción el pago del predial. Existe también un mito respecto al pago del impuesto sobre la renta. Normalmente se piensa que el gobierno te quita el 30% de tus ingresos, sin embargo esto es completamente falso. La tasa de impuestos sobre la renta crece de forma gradual desde el 5 hasta el 16% por ingresos menores a 30,000 pesos por mes, y solo alcanza el 30% cuando los ingresos superan los 250,000 pesos mensuales. Haciendo un ejercicio y tomando en cuenta la deducción ciega o inmediata, en una renta de 20,000 pesos con un propietario inscrito en el régimen de arrendamiento contemplado en esta ley, al aplicar la deducción ciega, el monto de impuestos se calcularía después de deducir el 35%. Es decir, como propietario tendrías que pagar impuestos sobre 13,000 pesos, que serían aproximadamente 1,800 pesos, que equivale a menos del 10% de los 20,000 pesos que recibiste sobre la renta de tu inmueble. Lo importante es que, aunque esta es la ley general, no es el único régimen al que tienen acceso los contribuyentes arrendadores de un inmueble. Las obligaciones que tiene un arrendador en México bajo el régimen de arrendamiento son: estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, y la gran mayoría de los mexicanos ya estamos inscritos. 2. Llevar la contabilidad tal y como se establece en el Código Fiscal de la Federación y su reglamento. 3. Expedir comprobantes fiscales por las rentas recibidas, es decir, las facturas en formato CFDI. Presentar sus declaraciones anuales si tus ingresos son superiores a 400,000 pesos al año. Y notificar al SAT en caso de recibir aportaciones en efectivo. Soy propietario. ¿Qué riesgos tengo si no estoy al corriente? Según la propia ley, en caso de un juicio en los que se condene al arrendatario, es decir, quien ocupa el inmueble, al pago de las rentas caídas, el mismo juez podrá exigir al arrendador que compruebe que emitió los comprobantes fiscales correspondientes. Después de esto, fijará un plazo para cumplir con la obligación en caso de que no se hayan emitido,
y de no hacerlo, el juez podría eventualmente notificar al SAT de la omisión de estos comprobantes. Esta notificación de ninguna forma entorpece la recuperación del inmueble y tampoco entorpece o evita el cobro de las rentas caídas en favor del arrendador. Por otra parte, es importante tomar en cuenta que el no cumplimiento de las obligaciones fiscales en cualquier caso y con cualquier ciudadano puede derivar en multas y sanciones. ¿Qué alternativas tengo como arrendador? En todo esto hay una buena noticia. El mismo SAT ha diseñado una alternativa para todos los ciudadanos que buscan una forma sencilla de cumplir con las obligaciones fiscales. Este nuevo régimen o nueva alternativa se le conoce como régimen simplificado de confianza, RESICO. ¿Qué es el régimen simplificado de confianza? El régimen simplificado de confianza es una alternativa administrativa diseñada por el SAT para que el pago de impuestos sobre la renta, es decir, el ISR, se realice de forma sencilla, rápida y sobre todo eficaz. El objetivo es hacer más sencillo el pago de impuestos y atraer a algunos contribuyentes que anteriormente no han cumplido en sus obligaciones. Si tú eres parte de estas personas, puedes aprovechar el inicio del año fiscal para aprovechar este régimen. Según información disponible en la página del SAT, este régimen utilizará como base los ingresos facturados y cobrados, lo que te permite disminuir la labor contable, es decir, ya no necesitas ayuda de terceras personas para realizar tus declaraciones bajo este régimen. Además, el SAT, al finalizar el año, hará los cálculos y te ofrecerá la declaración anual precargada que estará prácticamente lista, solamente para que tú la revises y puedas pagar. Otra ventaja atractiva es la reducción de las tasas de este impuesto, para que las personas que tengan menores ingresos paguen menos. La realidad es que esta propuesta del SAT se basa en las mejores prácticas internacionales. ¿Qué estás esperando? Esta propuesta está orientada a contribuyentes que son personas físicas y que perciben ingresos anuales menores a 3.5 millones de pesos. En otras palabras, si la renta de tu inmueble es menor a 290,000 pesos mensuales, entonces sí calificas para elegir este régimen. Los contribuyentes que elijan este régimen estarán obligados a pagar entre el 1 y el 2.5% del total de sus ingresos. Por ejemplo, si la renta mensual de tu casa o tu departamento es menor a 25,000 pesos, solo estarás obligado a pagar 250 pesos por ISR. Así es, solo 250 pesos. La única consideración importante es que bajo este esquema no tienes la oportunidad de deducir ningún tipo de gasto. Sin embargo, tomando en cuenta que la tasa es bastante baja, esto no representa una desventaja. Al contrario, sigue siendo una gran oportunidad para cumplir con tus obligaciones. Así se ve el esquema, tomando en cuenta los ingresos que recibas por rentas. Si tus ingresos por renta son menores a 50,000 pesos, entonces la tasa aplicable será del 1.1%. Si tus ingresos por renta son menores a 83,000 pesos, la tasa aplicable será de 1.5%. Para ingresos menores a 208,300, la tasa será del 2%, y para ingresos menores a 291,600, entonces la tasa será del 2.5%. Al mismo tiempo que el SAT se ha sofisticado mucho para recolectar sus ingresos, ahora también ofrece procesos digitales sencillos para las altas, declaraciones y el pago de los contribuyentes. Dicho de otra forma, si quieres regularizar tu situación fiscal, el SAT te ofrece herramientas sencillas que te permiten cumplir con todas tus obligaciones. Sabemos que este tema muchas veces puede confundir y también muchas veces la información disponible no es clara. Así que si tienes dudas y quieres saber mucho más, con gusto puedes acercarte a los expertos de Morada 1. Gracias de nuevo por acompañarnos en un capítulo más de Morada 1 Series. No olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y dejarnos en nuestras redes sociales qué otros temas te gustaría encontrar por aquí. Saludos.